Cuando los cielos se cierran. O usted podría decir, cuando los cielos se cierran. Puede hacer la pregunta, ¿cuándo los cielos se cierran? Como usted quiera. Yo tengo estas respuestas que Dios me regaló. Estamos hablando acerca de, y Dios nos regala esta palabra, promesas. Ya identificamos que las promesas se cumplen o podemos abrir la llave de la promesa. Esa llave está en la obediencia. Cuando la obediencia no esa obediencia que yo considero, sino la obediencia a la palabra. La palabra de Dios, más que un libro, es su voz, su consejo y su dirección para nuestras vidas. ¿Alguien estuvo ayer en los servicios de domingo? Muy buena palabra, como la palabra de Dios es importante en nuestras vidas hoy. Le aconsejo, si usted desea escuchar los mensajes de los domingos o de los lunes, usted puede ir a las redes sociales de la iglesia, ahí en el portal de la página web, usted puede volver a recordar todas aquellas enseñanzas que han marcado su corazón o que tal vez por tiempo o por alguna situación no pudo venir. Escúchela, la de ayer se la recomiendo. Es muy, muy edificante. Entonces, vamos a ver por qué la Biblia a veces nos enseña cómo la desobediencia cierra los cielos. Voy al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7, y habla la palabra de dos hombres. Un hombre llamado Elías, diga Elías, es un profeta, un hombre que en los tiempos antiguos, en las escuelas de los profetas, eran preparados para hablar en nombre de Dios. Todos los reyes en la antigüedad, así como habían reyes, habían sacerdotes, pero también habían profetas y ellos ayudaban a edificar al Estado, al gobierno. Dios hablaba a través de los profetas y muchos alineaban su corazón a la voz de Dios. La palabra profética está hoy dada, la palabra de Dios está abierta para que lancen profecías todas las mañanas a tu corazón. Dios mismo lo hace a través de su palabra, porque su palabra tú y yo la podemos recibir hoy y ahora, las 24 horas del día. En ese entonces, solo los profetas y los sacerdotes tenían esta asignación, por decirlo así. Elías y otro hombre, un rey llamado Acab, uno de los tantos gobernadores o principales o reyes que habían en esa época. Dice el versículo 1 hasta el versículo 7 de primer libro de Reyes. Entonces Elías, de una ciudad llamada Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Note algo, Elías está lanzando una palabra, y es una palabra donde los cielos se cierran. Hoy posiblemente puedas identificar por qué a veces podemos caminar bajo cielos cerrados. Es muy importante que hoy podamos salir de este lugar identificando por qué el cielo se puede cerrar. He encontrado muchas personas cuando hablo con ellos de momentos de crisis familiar, a nivel relación de jefe, en sus finanzas, con sus hijos,
su salud, en sus proyectos de vida. Están ejerciendo tareas para las cuales no fueron o no estudiaron. Y pienso que debemos reflexionar en esto porque la iglesia debe aprender a caminar bajo cielos abiertos. Y no necesariamente porque usted no camine en cielos abiertos es que Dios no le ama. No. Mírese, analice este día, analice la semana pasada y de cuántas cosas Dios no lo libró y cuántas cosas Dios no hizo por usted. Su propósito, aún si nosotros merecerlo, se cumple. Pero hay bendiciones que Dios quiere entregar y derramar sobre nosotros. La pregunta es, ¿qué pasó entonces? Porque el cielo se cerró para Israel mientras Acab gobernaba. Porque el cielo tuvo que cerrarse en un tiempo en el cual estaba el profeta de Dios en la casa o en el territorio. Sería interesante hoy poder analizar esto para poder descubrir qué fue lo que sucedió. Dice, y vino a él palabra de Jehová diciéndole Dios a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Note algo, que el versículo número 7 termina con la promesa de cielos cerrados o por la consecuencia de los cielos cerrados. El arroyo se secó por cuanto no llovió. ¿Cuánto tiempo duró allí Elías bebiendo del arroyo? Muchos meses. Pero en el mes 1, cuando él dijo, se cerrarán los cielos, Señor Acab, rey de Israel, los cielos se cerrarán y no lloverá hasta que la palabra de Dios no se cumpla. Dios nuevamente le dice entonces a Eliseo, ábrete de allí, vete de este lugar y yo voy a traer provisión. Porque aún en medio de tiempos difíciles, aunque los cielos se cierren, hay una palabra de Dios para ti. Hay un arroyo que te sostendrá y hay unos cuervos que traerán pan y carne para ti. Mientras el cielo se ajusta a la tierra, Dios también hará algo a tu favor. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo recibe? Alguien dice, aunque mi cielo esté cerrado, Dios cumplirá sus promesas en mí. ¿Qué era lo que pasaba entonces? ¿Por qué el cielo se cerró? Sería interesante que usted y yo pudiéramos hacer este análisis. Primer libro de Reyes, capítulo 16, un capítulo antes. Versículo 30 al 34. Hablan del rey Acab. Miremos qué pasa con este rey. Porque este rey, tipo de gobernante, Dios nos ha dado autoridad y poder. ¿Cierto que sí? Usted es una persona que influye, es influencia en el lugar donde está. Como persona, como estudiante, como padre, como hijo, como esposo, como empleado, como jefe. Usted ejerce autoridad en el lugar que está. Pero hay que saber cuál es esa autoridad que Dios nos ha dado. Acab era un rey, pero no supo manejar su autoridad. Hay gente que tiene autoridad, pero no sabe manejar la autoridad.
Y tenemos que saber alinear la voluntad de Dios a nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Por qué el cielo se cerró? Miremos entonces lo que dice el capítulo 16, versículo 30 al 34, con referente a este rey. Dice, sin embargo, Acab, hijo de Omri, ¿qué hizo a los ojos del Señor? Dice que hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Este era una perita en dulce. Cuídese de quién es usted, porque cuando Dios te da autoridad, te la da, pero también te va a pedir cuentas. Y necesitamos manejar bien la autoridad. Acab dice que hizo lo malo, no hizo nada bueno, hizo lo malo. Por eso cuídese por quién quiere que usted, quién sea el que gobierne este país la próxima vez. Cuídese quién quiere que gobierne, quién esté en la alcaldía. Usted tiene que elegir bien, usted tiene que orar a Dios, usted tiene que poner su autoridad sobre alguien que pueda temerle a Dios, por lo menos. ¿Alguien puede decir amén? Y dice versículo 31, y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, otro perita en dulce de esos tiempos, se casó con Jezabel, una pequeña maravilla, hija del rey Etbal de los sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Mire la joya. Andaba con el propio Jeroboam. Ahorita vamos a ver quién era. Se enamoró de la nada más y nada menos joyita culebrita de Jezabel. Y como si fuera poco, levantó idolatría a dioses paganos, haciendo cultos y haciendo que aún todo el mundo en ese entonces pudiera ir a esos lugares de sacrificio. Dice el versículo 32. Era tanta la idolatría que, mire, primero construyó un templo y un altar ¿para quién? ¿Y para quién más? Perdón, para Baal. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Casi voy a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. Voy a hacer todo lo contrario. Versículo 34 dice, fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó por mandato del mismo Acab. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram, también la obra y colocar las puertas le costó la vida de su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Diga, los cielos cerrados no son más que falta de bendición en mi vida. Hay cielos que se cierran y hoy vamos a mirar cuáles fueron esas cosas por las cuales Acab hizo que el cielo se cerrara para una nación. Somos nosotros mismos los que hacemos que el cielo se cierre, que la bendición pare. No busquemos alrededor. Cuando hay un mensaje de parte de Dios,
no busque esto es para mi papá, esto es para mi esposa, no vino, esto es para mi hijo, ay, yo lo hubiese traído. Porque a veces uno se baja y comienzan a averiguar cómo hago para que mi esposo lo escuche, mi hijo lo haga. Usted podría, no. Si usted está aquí es porque Dios le quiere hablar directamente a usted. Y lo primero que quiero hacer en esta noche para romper los cielos es que usted pueda reconocer que necesita entender que ha pecado. Padre, en esta noche yo presento a tu iglesia, yo presento a tus hijos, yo presento a cada uno de los hombres y mujeres que están en este lugar. Señor, tú mismo has dicho que tus promesas se cumplen. Padre, tu palabra es verdad, es real. Es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, ella penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hoy te pedimos, ayúdanos a entender de manera personal qué es lo que tú quieres hablarnos. Hoy oro para que tu corazón se abra y pueda entender, valorar, comprender cuáles son esas cosas que han hecho posiblemente que el cielo pueda cerrarse. En el nombre de Jesús decreto en esta noche que al identificar estas cosas, tú podrás pedir perdón, tú podrás apartarte y podrás levantar un nuevo tiempo donde los cielos puedan abrirse a tu favor. Así lo creo y así lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Los cielos se cierran cuando te cuesta agradar a Dios. Esto habla de obediencia. ¿Por qué le costaba obedecer a Acab? ¿Por qué a Acab le costaba obedecer a Dios? Hágase esta pregunta. ¿Por qué te cuesta obedecer a Dios? Hágase la primera pregunta. Acab tenía la autoridad delegada por Dios para gobernar una nación. Acab tenía todo a su alrededor para poder seguir bajo el dominio o bajo el gobierno que un día David dejó. Acab tenía todo, enteramente todo, unas promesas de Dios para conquistar y para avanzar, pero él hizo todo lo contrario y retrocedió. La pregunta aquí es, ¿por qué a Acab le costó agradar a Dios? ¿Por qué a Acab le costó obedecer a Dios? Si usted se pone a pensar por un momento, él no amaba a Dios. El no amar a Dios me lleva a hacer lo que quiero, como quiero, cuando quiero. El no amar a Dios de una manera genuina me lleva a borrar las promesas, a quitar los decretos y aún a incumplir sus leyes. A Acab se le subió el gobierno a la cabeza. Y fue tanto que se le subió que comenzó a hacer cosas totalmente contrarias a lo que Dios pedía. No sé si usted hoy necesita reflexionar en algo. Lo que hoy estás haciendo, lo que hoy desarrollas, lo que hoy Dios te ha delegado, ¿lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal? Te hablo como papá. Sencillo, aquí hay padres. ¿Crees que el rol de padre lo estás ejerciendo de una manera intencional? ¿Crees que estás siendo el mayor ejemplo para ellos? ¿Crees que si ellos hoy los pusieran a votar por tener el mismo padre, votarían por ti? Estas son de las primeras cosas que tú debes entender por qué los cielos se cierran. Porque tal vez no estoy agradando a Dios, porque el rol que debo cumplir no lo estoy cumpliendo. A veces tienes que hacerte la pregunta como esposo, como esposa. ¿Estás cumpliendo el rol? Amar, perdonar. Dice la palabra en Efesios capítulo 5 que las mujeres deben estar sujetas a sus esposos.
como la iglesia se sujeta a Cristo. Mujeres, ¿te cuesta sujetarte a tu esposo? Usted sabe que en la época antigua le decían los judíos, las esposas de los judíos le dicen a los esposos, mi señor. Eso de que sí señor, no señor, no es de la época de la colonia de los españoles, es de la época de los judíos. Las mujeres honran a sus esposos de una manera especial. Cuando un judío quiere llamarle la atención a su esposa, se la lleva aparte, como que le canta la tabla y después ella sale y puede salir medio llorando que dice, mi señor me llamó la atención. ¿Cuántos quieren unas mujeres así? ¡Caramba! No, usted lo puede tener, usted la puede tener. Pero la Biblia dice en Efesios 5 que los esposos deben amar a sus esposas a tal punto de dar su vida por ella. No hay esposa que no se sujete, hay esposo que no ama a su esposa. Cómprele la cartera que quiere, cómprele los zapatos que quiere, llévela al lugar donde ella le gusta y después dígale, mi amor, tengo como una hambrecita, ¿qué quieres, mi gordo? Eso se sujetan rapidito, rapidito. No existe esposa que no se sujete. Existe hombre que no ame a tal punto de dar su vida por su esposa. ¿Cuántos lavan platos aquí? Cuando usted pega su lavada de platos, no está incumpliendo el rol, usted está honrando a su esposa también. Cuando ella ve eso, ella está viendo a un hombre con cuyas características le está diciendo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No es que usted sea el manteco, es que usted le gusta honrar a su casa, a su familia. Como sacerdotes tenemos que aprender a aplicar el rol. Aquí es, Acab tenía un rol. Cuando uno pone un sacerdote, cuando uno pone un gobernante, uno está poniéndole toda la autoridad sobre él. Él debe responder por el pueblo. Él tenía que responder por el pueblo. Él tenía que estar sujeto a la voluntad de Dios y no lo hizo. Por eso hoy vuelvo y le meto la cuña. Tiene que usted estar claro con la persona que mañana va a gobernar esta nación, porque la persona que gobierne una nación tiene que tener el temor a Dios, sí, el temor al Señor, tiene que obedecer la ley, tiene que entender que la palabra de Dios no es una cosa, es la poderosa palabra de Dios que rompe cielos y hace que una nación pueda ser próspera en todas sus áreas. Pero como se apartó de él, no quiso nada con él, entonces comenzó a hacer una política de Estado como él quiso. Vamos a ver qué hizo. ¿Por qué le costó tanto? El segundo principio. Los cielos se cierran cuando caminas con personas incorrectas. ¿Con quién se asoció? ¿Con quién? Diga Jeroboam. Jeroboam. Dime con quién andas. ¿Quiénes son las 3 personas con las cuales tú compartes, aparte de tu esposa y tus hijos? ¿Quiénes son las personas que escuchas en tus momentos de crisis? ¿A quién tú vas para escuchar un consejo? Tienes que entender que hay personas que tienen autoridad para darte un consejo. Si usted tiene un problema financiero, ¿cómo le va a pedir consejo a un hombre que tiene deudas por doquier? Si usted tiene un problema matrimonial, ¿cómo le va a pedir un consejo a aquel que se separó?
Si usted necesita levantar a sus hijos bajo los principios nadie le enseña a ser padre, pero tú ves quién es referencia de buen padre porque ves hijos. Siempre tienes que entender, hay gente que sabe más que tú y no necesariamente es mayor que tú. Hay un error que por la edad, la experiencia pensamos. Vea, yo conozco gente de 60 años que parecen pelados de 20, no cambian. Sus actitudes son de pelados de 20. Sus comportamientos son de pelado de 20. Su corazón cerrado es un corazón de 20. Y no necesariamente a veces la edad te habla de que tú puedes contar con un consejo de ellos. Y no quiero decir que cuando hay gente que tiene canas no tenga consejos, claro que sí. Muchos de ellos han caminado por la vida y simplemente un consejo de ellos bastará para que tú puedas salir de ese problema. ¿Por qué? Porque tienen experiencia, porque han caminado por donde tú y yo caminamos. Pero ¿qué hizo mi amigo Acab? Se metió con la joya de Jeroboam. Una joya. El pelado con hambre y le muestran la hamburguesa. Acab, que estaba un poco desordenado, y yo no sé si le ha pasado, pero el diablo sabe por dónde te mete la Sigue, está haciendo como calora. Quedaría bien como una y se te aparece el man. Ajá, Carlos, ¿y qué? Vamos a tomarnos dos para la sed. Y tú acababas de decirle a tu esposa que nunca más. Pero el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y realmente te empuja, te impulsa a tratar de envolverte con personas que tú no tienes por qué andar. Y hoy los cielos se cierran cuando tú andas con gente incorrecta. Gente incorrecta cierra cielos. Gente incorrecta sella los cielos. Gente incorrecta hace que la bendición se detenga. Pastor, yo soy evangelista, me quiero ir al prostíbulo a hablarle a las niñas de Dios. Asegúrate que Dios te lo está diciendo. Yo conocí un hombre de Dios que Dios le dio la orden de entrar a un prostíbulo. Y por una menor de 16 años, identificada, Dios le dijo, ve y háblale a esa mujer, dile que se llama María, dile que su papá y su papá la dejó a los 5 años de edad y su mamá se metió con un tipo mafioso y el mafioso y le echó toda la historia y dijo, mira, tú te llamas María. Y Dios me dice que te diga, la niña quedó libre, salió de ese lugar, buscó a su padre, le pidió perdón y se restauró. Escúcheme bien, si Dios le dice de esto, es una cosa. Pero no muchos estamos con esa, no tenemos el oído para eso, tenemos el oído para escuchar a Jeroboam. Y tú eres, vamos para esa. Jeroboam, el rey Jeroboam era un hombre que no amaba a Dios, ni adoraba a Dios. Tú estás yendo a la iglesia y tú, a veces, no, a veces. ¿Por qué te da miedo o pena hablar que estás viniendo a la iglesia? Porque cuando Jeroboam te habla de que si estás viniendo a la iglesia, tú tratas como de, cuando esa te pasa en tu boca, esa persona no es correcta para que ande contigo. Porque esa persona lo que está buscando es tal vez desviarte del propósito de Dios. Y existen a nuestro alrededor un Jeroboam que siempre estará criticando si haces, si no haces, si vienes, si no vienes, si das, si no vas, si eres fiel para tu esposa, para tus hijos, no lo eres. Siempre hay alguien a tu lado y esas son las personas que ayudan que los cielos se cierren. Gracias por ese amén. Jeroboam edificó altares.
Dice, rindió culto a dioses paganos. Jeroboam no es más que el propio amigo mundano que tiene su vida hecha un 8, que no se ha casado, y si se casó se separó, y si está trabajando es un desordenado, es un endeudado, no le importa la vida, hay que vivir el hoy, mañana no se sabe, esta puede ser tu última noche, vamos para esa. Jeroboam hace lo que sea para tratar de meterte y llevarte a hacer lo que no le agrada a Dios. Y en esta noche usted tiene que entender, o te separas de Jeroboam, o Jeroboam te va a ayudar a que la ventana del cielo se cierre para tu vida. ¿Cuándo los cielos se cierran? Número 1, cuando no hago la voluntad de Dios. ¿Cuándo no la hago? Cuando desobedezco a Dios. ¿Cuándo desobedezco a Dios? Cuando la autoridad que tengo no la asumo como es. Si eres estudiante, asume tu autoridad. Si eres padre, asume tu autoridad. Si eres empleado, asume tu autoridad. Hazlo de la mejor manera. No te quejes, no patalees, no difames, no hables. Asume tu autoridad, asume tu autoridad, asume tu autoridad. Cuando tú asumes tu autoridad, aunque la gente critique y aunque el jefe no tenga la razón, Dios abrirá las ventanas de los cielos a tu favor. Tú quédate callado y solamente haz lo que Dios te dice. Número 2, la gente. Hay un Jeroboam que está cerca de ti. No es la copia. Cuando tú miras a Jeroboam, uy, este man está así, sin casa, llevado. Siempre tiene un cuento, siempre tiene algo, siempre viene con un cuento diferente. Y son embusteros. Todo Jeroboam es embustero. Usa ropa que no es de él. Anda con billete que no es de él. Si monta un carro, mentira, se lo acaba de zafar allá al cuñado, al primo. Es mentiroso. ¿Usted los ha conocido? No te dejes envolver por Jeroboam. No te dejes envolver por Jeroboam. ¿Alguien está en este lugar? ¿Puede entender lo que Dios le está diciendo? Póngase sobre sus pies, por favor. Tengo 3 cosas más porque los cielos se cierran. Próximo lunes. Pero yo quiero que al terminar esta serie, usted puede hacer que los cielos se abran a su favor. Cierre los ojos por un momento y vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias. Ahora preséntese delante de Él como un hombre que necesita dirección, como un hombre que necesita que los cielos sean abiertos. Y en esta noche sé que hay personas que esta palabra les era necesaria. Señor, hoy oro por cada corazón que está en este lugar y declaro ahora mismo, harás lo que Dios te pida. Eres un hombre, eres una mujer en la cual Dios puso un potencial increíble. Tienes autoridad de parte de Dios en el lugar donde te encuentras. Recuerda que Acab tenía autoridad para bendecir un pueblo. Hoy tú tienes autoridad para bendecir a una familia. Hoy tienes autoridad para bendecir a unos hijos. Hoy tienes autoridad para bendecir una empresa. Hoy tienes autoridad. Donde te mueves tienes autoridad. Pero Dios te dice, haz siempre mi voluntad. Guarda tu corazón de hacer lo incorrecto. Porque si haces lo incorrecto, el cielo, tú mismo lo sellarás. Por eso abro este momento para que tú hables con Dios. Y tal vez tengas que decirle, Señor, si hay un área en mi vida, y tal vez Dios te está diciendo cuál es, tú le pidas perdón al Señor. Y entregues en este momento esa carga y le digas, Señor, a partir de hoy yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú me digas. Perdóname porque he hablado, perdóname porque tal vez he actuado de la manera incorrecta. Señor, y lo que esto ha hecho es hacer que el cielo se cierre
y yo no quiero esto. Perdóname, Señor. Dile, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Ahora, número 2. Tal vez tengas que tomar decisiones en esta misma semana, en este mismo día. Porque Jeroboam quiere dañar el plan de Dios. Jeroboam quiere venir a dañar el plan que Dios quiere hacer en tu vida. Tal vez hay personas que hablan al oído, están muy cerca de ti. A veces es la propia familia. A veces son los mejores amigos. Pero en esta noche, tú tienes que aprender a identificar quién es Jeroboam en tu vida. Y tomar la decisión de caminar por la vía contraria a la cual Él quiere que camines. Hoy pongo en tu corazón la paz de Dios. Hoy pongo en tu corazón la sabiduría de Dios. Hoy pongo en tu corazón el temor de Dios. Y declaro que los cielos se abrirán cuando operen en estas dos áreas: obediencia y con quién caminas. Obediencia en el rol que haces y con quién caminas, a quién le crees.